Bienvenidos a Bitácora de los Exploradores, un registro de observaciones, preguntas y descubrimientos sobre el terreno biológico. Un espacio donde la biomecánica, la biología y la conciencia vuelven a encontrarse. Toda exploración comienza aprendiendo a distinguir la señal del ruido, a observar aquello que permanece oculto bajo la superficie, a escuchar aquello que el terreno lleva tiempo intentando comunicar. Porque antes de transformar un territorio, primero debemos aprender a cartografiarlo. Comienza una nueva entrada en la bitácora. Hola Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo estás, David? Tanto tiempo. Una vez más reunidos aquí. Sí, esta vez prometemos que no va a haber problemas técnicos y si los hay, los resolveremos. Como siempre. Nosotros sabemos cómo empezamos, nunca sabemos cómo terminamos, pero bueno, ahí vamos. Eso sí es verdad, eso es verdad, eso es ley de vida. Así es, así es. El episodio, como bien saben los espectadores, se llama Silencio Mecánico. Antes de llegar ahí, vamos a empezar por donde se origina todo, que es la fascia y todo eso que hablamos de la matriz extracelular, ácido hialurónico, las MMP. Metaloproteasas y las alfa-2 macroglobulinas. Sí, eso es más tu campo que el mío, aunque yo más o menos ya lo entiendo un poco mejor, gracias a nuestras aventuras de los exploradores. Y bueno, el caso es que podríamos empezar por hablar un poco de la fascia. Como Sí, es el punto de vista más de medicina, de, aunque has estudiado mucho también sobre ella, ¿qué punto de vista se le da a la fascia en la universidad? bueno, qué buena pregunta y qué buen inicio para esta charla. La fascia como tal, como la podemos ver en los primeros años de universidad, se la entiende o te la presentan de una forma como que es un elemento que recubre al músculo, al hueso y a los nervios. Y a los nervios le cambian el nombre de fascia y lo colocan como aponeurosis. Pero no fue hasta hace muy poco, con la ayuda de dos investigadores a los que realmente hay que sacarse el sombrero, que son la familia Esteco, Gianni Esteco y Carla Esteco, quienes estudiaron este órgano y que nos trajeron, nos presentaron un elemento que recubre a un músculo, a un hueso o a un nervio, pero nos pudieron mostrar con mucha facilidad que es un órgano sensorial, que el órgano siente y que con estudios posteriores, su hija Carla Esteco pudo mostrarnos al mundo científico una célula a la que denominaron fasciocito. Y es allí donde todo esto empieza. Nosotros, en nuestras charlas, en nuestras exploraciones del terreno biológico, muchas veces hemos hablado de el silencio mecánico, la pérdida de coherencia del sistema y por qué resulta ser de que tenemos una lesión en
X lugar de nuestro organismo y nos duele en otro lado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede? Y en nuestras aventuras de los exploradores pudimos demostrar, y de hecho es algo que en las últimas comunicaciones que hemos tenido, no por video, sino por escritos en chats, hay alguien que nos está mirando y que ha dicho, wow, lo que esta gente está diciendo es parecido a lo que yo estoy haciendo y estaría bueno de que tuviéramos una. Entonces, hoy la fascia la entendemos como un órgano integrado que envía señales nerviosas, pero que ante una patología cualquiera, esta pierde prácticamente su funcionalidad de enviar y de coordinar los mensajes y se establece una pérdida de coherencia. El sistema no entiende y allí, y esto me lo podrás explicar mucho mejor tú desde el punto de vista del masaje, de la kinesio, que es que al perder la coherencia, el ácido hialurónico deja de ser una solución líquida y empieza a densificarse, generando un malestar a nivel de las fibras de colágeno, las cuales dejan de tener su movilidad correcta y estamos entonces en presencia de una patología. Desde mi punto de vista médico, ante la patología, lo que hay es una elevación de sustancias como las interleuquinas 1, 6 o las metaloproteasas 8, 13, que empiezan a generar inflamación, se libera sustancia P, y esto es un círculo vicioso que va generando cada vez más inflamación, provocando dolor, provocando incoordinación en el mensaje y la pérdida de coherencia del sistema para poder resolver la enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? ¿Cómo atendemos ante este requerimiento, ¿no? Ajá, eso es. Pero como bien sabes, voy a empezar un poco por donde has terminado. No hay Bien, vamos. una auténtica enfermedad crónica. En ninguno de los casos. Sí es. ¿Cómo puede ser eso? Porque, como tú bien dices, es un órgano sensorial la fascia. A la que yo llamo, es un órgano, sí, pero también conocemos a los órganos en conjunto de ellos como sistema. Y yo lo llamo el sistema orquestal del cuerpo. Y eso se debe a la mecanotransducción, que se deriva de la ausetensegridad, que es esa capacidad de tensegrítica y ausética. Vamos a explicar estos términos para que todo el mundo se entere perfectamente qué es lo que queremos hablar, qué queremos divulgar. Empecemos por la tensegridad. La tensegridad es una capacidad de la fascia que bien lo ha relatado Thomas Myers en su Anatomy Trains, y es curiosamente un término acuñado por Buckminster Fuller, que era arquitecto. Bien, la tensegridad es, como yo lo explico muy sencillo, una tela de araña. La araña teje su tela y se queda en su nido. ¿Qué hace? Mantiene una patita en la tela que llega última al nido, y cuando se posa una mosca le transmite la vibración. De forma similar es la tensegridad, aunque digamos que eso ya hay componentes rígidos y que podríamos decir que son los huesos,
y componentes elásticos, que son los músculos y sobre todo la fascia. También la fascia tiene una capacidad auxética. Eso quiere decir que un elemento, cuando lo estiramos, el algodón se deshilacha, se va estrechando. Una goma, una miga de pan, lo que podamos estirar, vamos a ver cómo al estirarlo se estrecha. Sin embargo, cuando es auxético, cuando lo estiramos, se hace más grande, se expande. Lo cual le da una capacidad, como he denominado, auxeticidad, auxetensegridad, que es una biomecánica de la mecanotransducción. Esa auxetensegridad genera con el movimiento, y por eso estamos en la era de la terapia de movimiento, en el que las inmovilizaciones deben ser lo más cortas posibles para poder determinar un mejor pronóstico de cualquier patología, que yo prefiero llamar disfunción aguda. Esa capacidad auxética, cuando estira el músculo, se expande. Cuando se relaja, vuelve a su ser. Cuando se contrae, también se expande. Eso queda muy claro cuando lo miramos en deportistas que tienen una musculatura bastante prominente. Si contraen, el músculo se agranda, pero eso es la capacidad fascial, aparte de que las integrinas están comprimiéndose, con lo cual engrosan. Pero la fascia, hay que tener en cuenta que, como tú dices, envuelve los músculos, pero no solo envuelve el grupo muscular o el músculo de por sí. Cada plano, más pequeño hasta el más microscópico, está envuelto por capas de fascia. Y está envuelto por una doble capa siempre, en la que está circulando esa matriz extracelular que contiene el ácido hialurónico. Si esa fascia previamente se congestiona por adherencias, es porque el ácido hialurónico se ha densificado, como bien dices, es decir, ha pasado de sol a gel. Entonces, esa densificación del ácido hialurónico no es por una adherencia de la fascia previa, sino porque esa fascia ha perdido esa parte de esa capacidad auxetensegrítica. ¿Por qué? Porque está gestionando quizás de más y el cuerpo tiende a proteger. Una de las leyes principales del cuerpo para economizar es la del no dolor. Y por eso surgen patologías y dolores que pueden ir en sentido contrario, es decir, repercutir en síntomas en otras partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Cuando ya el ácido hialurónico se ha densificado, quiere decir que también ha perdido hidratación. Entonces, al perder hidratación, el agua ya sabemos que lo primero que hace es limpiar todo por donde pasa. Esas agentes que tú has denominado inflamatorios se acumulan, no fluyen a través de la matriz extracelular patrullando por el cuerpo. ¿Y qué hacen? Lo único que saben hacer. Las MMP se ponen a remover toda la fascia, vamos a ordenar hacer todo esto, tal, no sé cuál. Y ¿cómo era? Recuérdamelo. Alfa-2 macroglobulinas. Macroglobulinas. Las alfa-2 macroglobulinas lo que hacen es asentar más todavía del trabajo de las MMP. Es lo que tú decías, es devolverle un círculo, pero en este caso ya vicioso, no homeostático. Sí, claro.
ahí has planteado una... ¿Cómo a medida que vamos siempre, y nos pasa exactamente lo mismo cada vez que hablamos del tema, comenzamos con una cosa y a medida que vamos hablando, nos van surgiendo algunas otras. Y en tu explicación mencionaste el trabajo muscular, y si bien estábamos hablando de la fascia, creo que también vale hoy por hoy hablar del músculo por el solo hecho de que no es para que nosotros lo entendamos, sino también para quien nos escuche y nos ve, entienda cómo muchas veces se produce un desgarro, por ejemplo. ¿Está bien? Y si lo pensamos al músculo como elementos que están entrelazados y a medida que se hace el esfuerzo o el ejercicio, ese músculo intenta hacer esto, que en realidad es lo que está pasando, existen elementos denominados actina y miosina que son los que están enganchados dentro del músculo y permiten este estiramiento. El tema es que cuando se hace un esfuerzo mayor o extra, ejemplo, lo que podría llegar a pasar el domingo en la final de este mundial, que alguno de nuestros jugadores, cualquiera, haga un esfuerzo sobrehumano por alcanzar un balón y este músculo haga esto, que pierda la coherencia y pierda la continuidad. No hay fuerzas suficientes que le permitan volver. Esto es lo que acaba de producirse, es un desgarro. Dime. Muy buena. Y ahí entra en juego esa pérdida de capacidad auxetensegrítica. Tensegrita, exactamente. ¿Por qué? La tensegridad puede producir, cuando vamos hacia la disfunción, la tensegridad quiere decir que si yo muevo las cejas, las levanto y las bajo, en la planta del pie se me están moviendo fibras por una conexión posterior. Si yo estoy levantando este brazo, mi pierna izquierda está trabajando más que la derecha. Entonces, esa transmisión de información es para que todo el cuerpo colabore en el movimiento. Pero si una parte del cuerpo se lleva un sobreesfuerzo continuado y repetitivo, va a perder esa capacidad tensegrítica, auxetensegrítica. Quiere decir que no va a transmitir la información de asistencia al músculo en esa región. Y de ahí que puede ser el desgarro por un bloqueo en largo, que yo llamo bloqueo en largo facial, y una distensión por un bloqueo en corto facial. Claro, una distensión es mucho menos. Pero ese mismo jugador puede decir, he tenido una distensión en el cuádriceps y en el traspiés me he hecho un esguince porque en el tobillo tiene un bloqueo largo. Se van entrelazando los bloqueos cortos con largo porque lo que se va a llevar más daño son las estructuras más grandes, porque pueden cubrir más cantidad de movimiento. Sí, es tal cual. Entonces, esto que estamos haciendo es como que explicamos qué es lo que está pasando y cómo va reaccionando ese sistema ante la pérdida de la coherencia. El ácido hialurónico se densifica, las fibras de colágeno no mueven como corresponde, y si estamos cerca de una articulación, esa articulación pierde ángulo de movilidad. Conclusión, tenemos una gran patología con un proceso inflamatorio que se debería poder inhibir de una forma correcta con el objeto de restablecer la tensegridad, la autenticidad y en definitiva es lo que ambos hemos llegado a la conclusión de llamar devolverle
al terreno biológico su capacidad de respuesta. Eso es, y toda su coherencia y sentido. Exactamente. Claro, eso nos lleva a que cuando se da la patología, es debido a que ha habido un previo dark noise, lo que denominamos nosotros. Silencio. El ruido ese oscuro que genera o que entendemos nosotros en nuestro idioma de exploradores, ese elemento que colabora en que el mundo se derrumbe y no se... Claro, que no es más que la fascia por mecanotransducción. La mecanotransducción significa que de manera mecánica transmite información. Exactamente. Cierto, un pequeño dato antes, un inciso en esto. Viaja más del doble de veloz la información a través de la fascia que a través del sistema nervioso. Exactamente. Sí, señor. Cientos kilómetros por hora el sistema nervioso. Y la fascia entre 1100 y 1300 kilómetros por hora. Digamos que es una comunicación instantánea que por eso es sensorial y por eso asiste al sistema nervioso, principalmente a través de las meninges, de las cuales hablaremos en otro capítulo quizás, porque también las consideramos, al menos yo, fascia. Están dentro de ese sistema. Tal cual, eso es. Y el líquido cefalorraquídeo es una matriz extracelular experienciada en Bueno, nervioso. mira cómo llevas la cosa. Pero es para otro capítulo, esto es para otro capítulo. Capaz que dejamos la idea. Porque ahí cuando has hablado del líquido cefalorraquídeo, se me viene a la mente los 2 o 3 órganos más vitales que tiene un organismo. Y no es el humano. Acá es el humano, animales, que son el cerebro, el corazón y los pulmones, y la médula espinal. Y si observamos en nuestra anatomía, el cerebro está protegido por una gran cúpula de huesos. Lo mismo pasa con el pulmón y el corazón, con la protección de las costillas. Y nuestra médula se encuentra protegida por todo el sistema vertebral. Ahora, todos esos órganos, hay 2 en particular que tienen una protección extra. El cerebro, que tiene la barrera hematoencefálica, y la médula, que tiene la barrera hematoespinal. Ahora, cuando alguno de estos 2 órganos entran en ese proceso inflamatorio, grave problema tienen en querer bajarle la inflamación con medicamentos que no traspasan la barrera hematoencefálica o hematoespinal. Pero esto es para otro tema, y esta es otra charla y un gran capítulo. Anotado. Que podríamos... Claro, continuando con eso del dark noise, el dark noise es lo mismo. Lo que pasa que es una señal, una información con un ruido. Por eso es dark noise, un ruido oscuro en el que la información no es coherente e informa de que tiene que sobrevivir el tejido. Y en vez de estar en modo homeostático, está en modo alerta. Con lo cual, es ahí cuando se origina la inflamación. Es ahí cuando se establece y se puede quedar en un grado bastante alto si no se pone remedio. Exactamente. Si lo miramos desde el punto de vista de la química, ya que nuestro organismo es una gran ecuación química, ¿está bien? Y nos vamos muy adentro en el microscopio a mirar la célula puntual, esta tiene carga positiva y carga negativa.
Y lo que acabas de describir es de que ha habido una repolarización en donde la célula, tanto interna como externa, tiene el mismo tipo de carga. Y cuando tenemos esto, lo sabemos desde la física, que dos cargas de igual polaridad no se atraen, sino que al contrario se repelen. Y cuando esto pasa en una célula, no tenemos respiración mitocondrial. Ahí está. Con lo cual el metabolismo se ralentiza. Y eso produce que sumemos un grado al círculo vicioso que hablabas. Si el metabolismo se ralentiza, va a haber más acúmulo de radicales libres, va a haber menos agua, habrá menos agua estructurada, menos riego sanguíneo, habrá pérdida de señal nerviosa y de ahí habrá como finalidad una congestión que yo llamo consolidada, que es la que origina la verdadera patología. ¿Por qué? Porque no le llegan nutrientes, no elimina desechos a través del sistema linfático, no recibe la información correcta y encima está inflamado. Lo único que puede pasar es una catástrofe. Es que no hay... Es como si estuviésemos en una gran ciudad en donde de golpe todo el sistema de semáforos colapsara. Entonces todos querríamos pasar al mismo instante. Y justamente es lo que está sucediendo cuando tenemos este tipo de situaciones a nivel orgánico. Exacto, exacto. Es como si en una autovía hay un accidente, por poner otro ejemplo, y dejan el accidente horas y horas y horas en medio de la vía, pues habrá cada vez mayor tapón y la caravana será kilométrica. Y eso es lo que sucede en el cuerpo. Es que no estamos exentos de ese tipo de situaciones. Cuando hay una enfermedad, una patología dando vuelta, estamos en esa limitación y en esa pérdida de coherencia del sistema, donde la información es equivocada. Y bueno, nada, ahí hay que poder encontrarle el mapa que los exploradores buscan muy, muy afanosamente, con el fin de poder llevar una explicación lógica para encontrar una solución efectiva que no ataque el signo, sino que ataque la causa de quien lo provoca. Exactamente. Y nosotros eso es lo que proponemos, no tratar síntoma, tratar el origen, la causa, porque eso nos lleva al momento en el que el silencio mecánico patológico al que se ha llevado el cuerpo lo podemos revertir. ¿Cómo? Con técnicas. Habrá muchas técnicas en las que pueden ser manuales, pueden ser mecánicas, pueden ser en clínica, pueden ser en quirófano, muchas maneras. Pero siempre son efectivas las que van a tener en cuenta ese órgano tan especial que es la fascia. Exactamente. Bueno, ya que llegamos hasta ahí, y con cada vez... Hablarás de tu BH... Bueno, yo iba a mencionar algo que también estamos trabajando juntos, que es el proyecto FI, y porque tiene esa filosofía de tratar de entender, de tratar de encontrar y razonar el por qué no se debe atacar el signo, sí la causa, con el contexto de poder entender el origen del problema, tratar la fascia, restablecer el terreno biológico y darle la calidad de vida al paciente. En el proyecto FI está involucrado lo que tú me acabas de pedir que mencione y que diga,
es la biohidrodisección plasmática como una técnica que estamos utilizando, probando, y que gracias a Dios cada vez estamos teniendo mayor evidencia científica que nos va a permitir avalar cada vez más ese trabajo de investigación que estamos haciendo, en que la preparación del terreno biológico, hecha correctamente en su etapa pre y posterior a la terapia que se va a instaurar para recuperar esa calidad de vida, como la biohidrodisección plasmática ozonizada permite a ese terreno que estaba en su origen, ¿cómo te diría?, yermo, no fértil, incapaz de recibir cualquier tipo de terapia, le empieza a permitir que ese organismo empiece a recuperar su capacidad de generar elementos antioxidantes para combatir con los radicales libres que tú bien mencionaste. Para tratar de equilibrar y llegar a la homeostasis que se necesita para que cualquier terapia farmacológica, quirúrgica, o en el caso puntual de lo que yo hago, que es la parte de la medicina regenerativa y tratar con células madre, permitan, una vez ingresados en este organismo, hacer el trabajo que corresponde para poder llegar al equilibrio justo y devolver la funcionalidad y la calidad de vida al paciente. Eso es. Y ahí revertimos, o comenzamos a revertir, ese silencio mecánico patológico y dirigirnos hacia el silencio mecánico funcional. Porque los dos mantienen un silencio. Los dos. Silencio mecánico patológico porque ya no recibe la información correcta. Silencio mecánico funcional porque está recibiendo coherencia y significado en todas sus informaciones. Claro, dirá la gente, ¿y el dark noise al volver atrás dónde queda? Se vuelve a manifestar. Descansa. Ese descansa, espera fuerza y vuelve. Se vuelve. ¿Cómo se manifiesta? Con una crisis curativa. Lo que todo el mundo conoce, bastante ya, al menos extendido está el tema. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el cuerpo tiene memoria, gracias a la fascia. Hubo un estudio de un grupo italiano, entre otros, lo capitaneaba, las palabras, capitaneaba un cardiólogo italiano. Ahora mismo no recuerdo, pero lo voy a dejar en la descripción. Bien, lo voy a dejar en la descripción. Hizo un estudio en el que analizaban la fascia a nivel informacional. Ellos determinaron de tal manera que la fascia se comunicaba en microsegundos. La transmisión de una célula a otra célula gracias a la mecanotransducción, por muy lejana que estuviera. La estudiaron de tal manera que en su abstract lo que escribió este hombre o este grupo es que la fascia se trata de un tejido con conciencia, no solo con memoria. Claro, si tiene memoria, va a recordar en qué momento estaba cuando vamos volviendo a lo funcional. Y se puede dar una crisis curativa, mínimo, con diferentes cambios, molestias, en otros casos con febrícula y dolores bastante más fuertes, malestares mayores, agotamiento. Puede pasar todo eso. Pero
sorprendentemente, después de la tormenta llega la calma, como siempre. Y ahí llegamos a ese silencio mecánico funcional. La verdad que muy interesante. Voy a dejar también en comentarios, no, en la descripción, voy a dejar tu página web y mi página web para que todo el mundo, si quiere investigar un poquito de lo que tú haces o lo que yo hago, lo que hacemos los dos, lo que tenemos publicado de todas estas aventuras de los exploradores, que son los que han originado esta bitácora. Claro. Y sí, bueno, claro. Puedan conocer un poquito más a la hora de seguirnos en los siguientes capítulos. Así es, así es. Será un gusto seguir con ellos y seguir contándoles nuestra visión de cómo entendemos esto y cuál es el objetivo sencillo y simple, que es devolver al organismo su capacidad funcional y una calidad de vida. Porque, como siempre digo, al final de mis charlas cuando hablo de medicina regenerativa, la gran diferencia de una célula madre es que no envejece. La célula madre no envejece, pero nosotros sí. Entonces, la pregunta que siempre queda, ¿qué buscamos? ¿Una juventud eterna o una vejez con calidad de vida? Y la verdad es que yo siempre opto por la segunda, una vejez con calidad de vida. Tal cual. Ahí nos da para otro capítulo y hablamos de la metilación y la epigenética que genera la transducción. Qué buen tema y qué tan puntual y tan cotidiano la epigenética. Hoy en medicina se está tomando cada vez más en serio, más vista. Muy interesante y un buen tema de desarrollo. Y por supuesto, ya tenía yo previsto, hablaremos sobre tu biohidrodisección plasmática ozonizada. Y hablaremos también en el mismo capítulo cómo puede ser un coadyuvante ese dispositivo en el que he metido muchas horas de trabajo. Estás trabajando. Y sigo. Es que, AUXMEC. Si me permites, habiendo visto el trabajo y habiendo seguido lo que estás haciendo, creo que es una herramienta no buena, extremadamente buena, porque no solamente da sostén, sino que además permite a ese organismo al que se le está colocando el dispositivo que tenga su funcionalidad inmediata. De eso. Entonces, en el caso de la rehabilitación, poder contar con este tipo de dispositivos es una pasada, como dicen ustedes. Es más, la nomenclatura AUXMEC, significa dos cosas en inglés. Auxetic Mechanics y también Auxetic Auxetic. Ya se me ha olvidado. Tengo lapsus. For extracorporeal homeostasis. Por fin. Viste que el cerebro es muy sabio, es muy sabio. Hay que darle la pausa. Por ahí nosotros vamos demasiado rápido. Ahí tienes un conterráneo a quien yo admiro mucho, que siempre dice, vamos tan rápido, no sabemos a dónde, pero vamos rápido. Pero ¿y por qué? Y porque no sé, tengo que llegar a dónde, pero tengo que llegar rápido. ¿Está bien? Y yo creo que es momento de, como decimos acá en Argentina, hay que bajar un cambio, hay que dedicarse un poco más
a las cosas que le hacen bien a uno, a descansar, a pensar, a tomar aire libre, a caminar en el aire libre, a sonreír más, que eso da mucha salud, y sobre todo volver a tener algo que la inteligencia artificial nos está quitando, que es volver a tocar a otro ser humano. Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, Eso es lo más importante. No solo la inteligencia artificial, sino la misma tecnología eso. está llevando a un punto social un poco, digamos, de crisis. Bien, maravilloso. Sí. Crisis es cuando todo se revela. Exactamente. El hecho de que haya una crisis no significa que es problemático y que todo el mundo, que el mundo se acaba. La crisis da la oportunidad de mejorar, de salir adelante. Así que ese debe ser el mensaje, ¿no? Sí, es a nivel corporal, a nivel social y en todos los estratos. Bueno, está esa frase hermética de Hermes Trismegisto de como es abajo, es arriba. Y como es arriba, es abajo. Es decir, nano, micro, meso, macro y mega. Da igual, al nivel que esté, todo tiene esa organización. Y Sí, tal cual. si hay una Tal cual. crisis en algún punto, no es más que un proceso de aquí hay algo que resolver. Exacto. Una oportunidad. Exactamente. Una oportunidad. Bueno, David, creo que estamos en el final. Que decirte gracias por compartir este momento, por hacerlo posible y porque, bueno, nada, y que sigamos, que tengamos continuidad, que se podamos seguir adelantando y avanzando. Gracias a ti por compartir estos momentos y más. Gracias a ti también por todo tu trabajo, que también hablaremos de esos asuntos que tú ya sabes y que tenemos en el proyecto. Los hablaremos. Muchas gracias, porque si no es por ti, yo lo único que me dedicaría es a escribir artículos en LinkedIn. Yo soy un convencido de que la vida te da sorpresas, y así nos permitió conocernos y tú me diste una posibilidad muy grande que fue la de estudiar con más pasión el tema de la fascia y pudimos, entre tus conceptos y lo que yo venía viendo y lo que el grupo de médicos con el que yo trabajo estábamos haciendo, pudimos empezar a pensar en plasmarlo en un libro en que eres coautor y que ojalá podamos llevarlo a la luz, que la comunidad científica lo entienda, porque como decimos acá en Argentina, vamos a patear el tablero. Esto es disruptivo desde el punto de vista de la medicina, pero no significa de que estemos diciendo de que todo lo que hay hoy, hasta hoy en medicina está mal, al contrario, estamos diciendo una forma distinta de encarar las cosas, y que todo lo que hay hasta ahora funciona y está bien, pero siempre existe la posibilidad de mejorar algo. Entonces, Eso es ir descubriendo. Y cuando se va descubriendo, exacto. se amplían las miras. ¿Qué pasaba hasta hace un tiempo? Las miras eran un poco más estrechas, lógicamente. La especialización en sí evitaba, en gran medida, que una terapia fuera global. Por eso hay tanto especialista hoy en día en medicina y en otras áreas sanitarias y en otras áreas terapéuticas que no quieren ser especialistas, sino acumular conocimiento para poder tratar de manera más global. Digo global porque la palabra conocida es holística. No me gusta nada. Sí, sí. No, No. Yo, está muy manida esa palabra. es tal cual como dices, de holística nada, de
de global, sí. De ver a ese organismo dañado en una forma general, con la interpretación de más de una mente, puestas al servicio de ese organismo que está pidiendo ayuda. Así que bueno, creo que ese es el camino. Vamos por él. Vamos haciendo. Como decías, estábamos llegando al final, nos hemos extendido un poquito más y como nos conocemos lo suficiente, mejor no seguimos. Porque Exacto. Así es, así es. Bueno, David, ha sido un gustazo y nos volvemos a ver muy pronto. Que tengas buen a día. todos los que nos estén viendo, no También. perdáis, por favor, el capítulo siguiente que os lo anunciamos en este mismo vídeo. Hasta luego. Vale. Chao, chao. Toda exploración comienza con una pregunta, pero algunas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan cambiar la forma en que observamos. Quizás la disfunción no sea simplemente la presencia de ruido. Quizás sea la forma en que el terreno intenta señalar aquello que hemos dejado de escuchar. Hasta la próxima entrada de la bitácora, porque antes de transformar el terreno, primero debemos aprender a cartografiarlo.